esencial para los procesos adaptativos y también para las Claro, señalizaciones celulares, ¿verdad? No sé claro, si funciona como una lactohormona, funciona tanto sea como una sustancia de señalización intracelular, como también para una sustancia de señalización extracelular. Ajá, y la producción del lactato, profe, se da cuando eh, hay, digamos, una intensidad larga en el ejercicio, muy duradera, o No es cuando por ahí cuestión es... de que sea largo, es una intensidad que está por encima de la capacidad del consumo de oxígeno. ¿No? ¿Cómo me había dicho la enzima, profe, que funciona la mitocondria? Láctico deshidrogenasa, que como su nombre lo indica, le saca hidrógenos, en este caso al lactato. ¿Y esos hidrógenos, profe, se vuelcan fuera de la mitocondria después? No, esos hidrógenos quedan dentro. Hoy vamos a ver eso. Los hidrógenos Okay. quedan dentro de la mitocondria, en el espacio intermembrano, se les sacan los electrones y los electrones van pasando de un complejo enzimático a otro y van oxidando y reduciendo los distintos sustratos para generar energía. Pero no salen de la mitocondria. Bien, gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, anótense ahí el presente. No sé si falta alguno. Vamos a esperar a ver, ahí viene alguien más. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Porque todo está en definitiva combinado. Habíamos hablado de la homeostasis del ATP, habíamos dicho que teníamos distintos elementos, distintos reservorios de energía. Una de esas formas de reservar energía era por medio del ATP, de la molécula de adenosintrifosfato, que la energía estaba ubicada principalmente en los enlaces y estaba ubicada principalmente ahí porque ambos enlaces, o mejor dicho, todos los fosfatos tienen carga negativa, entonces tienden a repelerse, entonces la energía que los mantiene juntos para formar el ATP es más fuerte que esa energía de repulsión, entonces por eso se llama enlace de alta energía. Habíamos dicho que cuanto más fosfato tenía, más inestable era la molécula, porque más carga negativa tenía, entonces el ATP es más inestable que el ADP y el ADP es más inestable que el AMP, que no era el único sustrato que nos permitía el cuerpo almacenar energía, sino que la fosfocreatina también nos permitía almacenar energía. Entonces teníamos tanto ATP como fosfocreatina. La fosfocreatina, consideraciones similares, tenía dos elementos con carga negativa y un enlace que vinculaba la energía para mantenerlos unidos. ¿Bien? Tanto ATP como fosfocreatina tenemos en todas las células musculares, independientemente de la tipología, pero se sabe que hay mucha más concentración de fosfocreatina en aquellas fibras musculares del tipo 2X, explosiva, en comparación a las fibras musculares del tipo, perdón que estaba admitiendo esto, del tipo lenta, ¿no? O sea, hay más en la 2X que en las tipo lenta. Pero la concentración de ATP es prácticamente la misma independientemente del tipo de fibra muscular. Bueno, me parece que hay gente que quiere entrar y después no me los pone en la lista acá. Hola, profe. Buen día. Entonces, principalmente teníamos estas dos formas de almacenar energía. Una vez que nosotros tenemos esa energía, obviamente hay que seguir resintetizándola, ¿no? Entonces, nosotros vamos a gastar nuestras reservas, tanto de ATP como de fosfocreatina, progresivamente en función a la intensidad y a la duración del trabajo, y nosotros necesitamos todos sistemas de reacciones químicas que busquen volver a generar energía, ¿no? Y que esa energía pueda ser brindada para la resíntesis de esta molécula de ATP para mantenerla estable, tanto de ATP como de fosfocreatina. Habíamos dicho que teníamos una convivencia de los distintos sistemas
sistemas tanto extramitocondriales como mitocondriales. Dentro de los extramitocondriales tenemos el sistema de los fosfágenos, el de la fosfocreatina, y el sistema de la glucólisis. Y dentro del sistema mitocondrial, principalmente el proceso de fosforilación oxidativa, que es el que vamos a ver en esta clase, que es lo que más nos va a llevar. Pero la realidad es que, independientemente de cuál de esos tres sistemas energéticos te brinda energía, la célula lo que va a buscar es constantemente generar esa energía para mantener estable la concentración de ATP, o sea, la homeostasis del ATP. ¿Sí? Y habíamos dicho que cada sistema tenía una capacidad y una potencia. Eran dos elementos esenciales a la hora de después dosificar el trabajo físico en función a mejorar la capacidad o mejorar la potencia. La capacidad estaba más relacionada con las reservas, con la cantidad de reservas que vos tenías de ese sustrato, y la potencia estaba relacionada básicamente con la posibilidad de disponer de la energía que te brinda ese sustrato en función al tiempo, por unidad de tiempo. Como les dije antes, en el caso de la capacidad va a depender de las reservas, y en el caso de la potencia va a depender de la posibilidad enzimática de ir generando las reacciones químicas para permitir que se vaya liberando la energía dentro de cada uno de los combustibles por medio de diferentes procesos. Hay sistemas energéticos que son más rápidos, y esos sistemas energéticos más rápidos te brindan más potencia. ¿Sí? Entonces, el que más potencia te brinda es el sistema de los fosfágenos, el de la fosfocreatina. ¿Por qué? Porque simplemente consiste en la ruptura de una sola reacción química, y eso te genera energía instantáneamente. Entonces, es mucho más rápido a la hora de brindarte energía, por eso tiene mucha potencia. Pero tiene poca capacidad porque tiene pocas reservas. Entonces, en función a la duración del estímulo y a la pausa que es entre estímulo y estímulo, bueno, va a ser la cantidad de reservas que vas a ir gastando. Y por lo tanto, obviamente, la posibilidad que vos tenés de seguir tolerando una carga de trabajo vinculada a esa intensidad. Diferente va a ser el sistema de la glucólisis. En el sistema de la glucólisis tenés más reserva, porque vos podés utilizar el glucógeno muscular, o incluso puedes utilizar la glucosa que viene por sangre, o sea, la glucemia. Y el sistema glucolítico también es extramitocondrial, te brinda más energía por cada molécula que el de la fosfocreatina, pero requiere más reacciones químicas. Entonces, por más rápido que vos hagas las reacciones químicas, siempre van a tardar más tiempo que hacer una sola, como es la ruptura de la fosfocreatina. Entonces, siempre va a ser un poco más lento uno que el otro. Y al ser más lento, la potencia que te brinda ese sistema glucolítico es menor. De todas maneras, ese sistema glucolítico va a tener más potencia que el sistema mitocondrial oxidativo, es decir, que vamos a ir viendo hoy a lo largo de la clase. Habíamos hablado del tema del lactato, que el lactato en definitiva es un nexo entre ambos sistemas, entre el sistema mitocondrial y el sistema extramitocondrial. Funciona como un elemento de unión y un elemento importante vinculado no solamente a los procesos adaptativos celulares, sino también funciona como un elemento importante de comunicación extracelular. Acuérdense siempre que el lactato se forma en el espacio extramitocondrial y es independiente de la presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, el lactato se va a formar en presencia de oxígeno, tranquilamente, más allá de que no esté relacionado con reacciones químicas propias de la producción de la célula. ¿Sí? Entonces, la célula puede estar rebosante de oxígeno sin ningún inconveniente y seguir generando lactato, ¿no? Entonces, siempre recuerden que el lactato se forma en condiciones totalmente aeróbicas, ¿no? Y que se utiliza en diferentes células, tejidos, órganos, el corazón, el cerebro, el hígado, las células musculares de fibras lentas, ¿sí? Y que siempre se va a desplazar en aquellas células que venían a ser productoras, las que generan más cantidad de lactato, las fibras más rápidas, y las consumidoras, que suelen ser las fibras más lentas. ¿Sí? Entonces, en función a esa característica, podemos decir que el lactato cumple por lo menos 3 propósitos, así en líneas generales, como modo de
resumen de lo que fuimos viendo de la clase pasada, que es una fuente de energía, no es un desecho, al contrario, es todo lo contrario, es una fuente energética que el músculo prefiere antes que la misma glucosa y que prefiere antes de los ácidos grasos. Les resulta mucho más fácil consumir lactato, aparte la molécula es más pequeña y atraviesa las membranas mucho más fácil. Es un precursor gluconeogénico, o sea, a nivel hepático, el hepatocito, o sea, la célula que forma el hígado, tiene una capacidad de resintetizar glucosa a partir de la presencia de lactato. Y a su vez, como dijimos hace un ratito, que me habían preguntado, es una molécula también de señalización, tanto sea intracelular como extracelular. ¿Vamos? Entonces funciona como una hormona, ¿no? Que es secretada, en este caso, por un músculo, y en esa secreción viaja por la sangre y cumple funciones en diferentes órganos externos, ¿no? Que puede potenciar, por ejemplo, el sistema oxidativo de las fibras lentas, o, por ejemplo, mismo en el hígado, que puede fabricar nueva glucosa. ¿Bien? O sea que cumple varias funciones que las podemos resumir en estas tres. Y otra de las funciones muy importantes que tiene el mismo lactato dentro de la acción autócrina, o sea, dentro del proceso de señalización intracelular, es que es un potente potenciador del sistema mitocondrial a expensas de aumentar los procesos de biogénesis mitocondrial, como así también los procesos de fusión mitocondrial, ¿sí? Que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. O sea que el lactato es un elemento esencial dentro de los procesos adaptativos, al mismo tiempo que también aumenta la vasodilatación del músculo que está en actividad, favoreciendo de esa manera el aumento del consumo de oxígeno. ¿Sí? Eso a nivel general, a modo de resumen, un poquito de lo que vimos la clase anterior. Hoy nos toca empezar a ver un poco más y meternos en el otro sistema energético, que es el sistema energético mitocondrial, o también llamado sistema aeróbico. El elemento esencial para llevar adelante el sistema mitocondrial es obviamente las mitocondrias, por eso se llama así, ¿no? La mitocondria, si bien su principal fuente energética, la principal función que tiene es vinculante a la obtención de energía, también tiene funciones en otros aspectos, ¿sí? Funciona como generador de precursores biosintéticos a partir de, por ejemplo, la aceticoenzima, que vamos a ver más adelante, que va a ser un elemento importante para la formación de macromoléculas. También favorece el proceso de potenciación de las reacciones de oxidorreducción o homeostasis redox, y funciona también como centro de desechos, o sea, manejo de desechos, sobre todo en el consumo de diferentes minerales que pueden estar en la célula, por ejemplo, el calcio, ¿no? Entonces es una forma. Uno, obviamente, el oxígeno. Sin presencia de oxígeno, o sea, en una situación de anoxia, la anoxia es la ausencia de oxígeno a nivel celular, el sistema oxidativo no va a poder funcionar, porque como vamos a ver más adelante, el oxígeno va a cumplir una función muy importante en la captación de los electrones dentro de la membrana interna de la mitocondria para favorecer la generación de energía. Y esa generación de energía lo que va a terminar provocando la formación o la resíntesis de ATP. Entonces el oxígeno va a ser el elemento esencial para que funcione correctamente este sistema mitocondrial. Otro es, obviamente, el encargado de llevar el oxígeno dentro de la célula muscular, que es la mioglobina. La mioglobina es una proteína que se ubica dentro de las células musculares, principalmente está ubicada en las fibras de contracción lenta. De ahí deriva su clasificación en fibras rojas, porque esta mioglobina más concentrada le da una tonalidad más oscura a esas fibras. Entonces, las fibras rojas que contienen más mioglobina están beneficiadas en la capacidad de transportar ese oxígeno desde que ingresa a la célula muscular hacia las mitocondrias, para poder donarlo, para que esas mitocondrias puedan funcionar correctamente. Obviamente ese oxígeno va a tener que viajar por capilares, ¿no? Los vasos sanguíneos viajan por los capilares, y las fibras de contracción lenta, que son las que más densidad mitocondrial tienen una mayor capilarización, producto por lo cual van a poder alcanzar más cantidad de oxígeno en la llegada, digamos, de
del gas para poder producir todas las reacciones químicas correlacionadas con el aumento de esa función mitocondrial. ¿Sí? Otro va a ser el producto, o sea, a medida que vos vas adaptando ese proceso de entrenamiento, bueno, va a aumentar la capilarización muscular, tanto sea las fibras de contracción lenta como las fibras de contracción rápida tipo 2A, que también tienen un gran número de mitocondrias. ¿Sí? Y también va a aumentar la concentración de hemoglobina respectivamente. Y el último elemento es el conjunto de oxidorreducción que se va a ir dando a lo largo de toda la membrana interna de las crestas mitocondriales, en donde se ubican todos los complejos enzimáticos que le van a permitir utilizar la energía derivada de los electrones provenientes de los hidrógenos. ¿Sí? Ahí está representado. ¿Cómo? ¿Podés repetir el redox? Se me cortó. El redox es una abreviación de la palabra óxido-reducción, que son las distintas formas con las cuales se van intercambiando los electrones entre un combustible, digamos, y otra molécula. ¿Sí? Cuando un combustible pierde un electrón, se dice que se oxida. Y cuando se oxida uno es porque otra sustancia la capta, o sea, otra sustancia capta ese electrón y se lo suma, digamos, a su forma química. Entonces, cuando consume un oxígeno, se dice que se reduce. Entonces, la forma de hablar de las reacciones químicas de oxidación y reducción, porque siempre que hay oxidación va a haber una reducción, ¿no? Tradicionalmente se habla de reacciones redox. Entonces, esas reacciones redox son las que se van a ir dando principalmente a lo largo de toda la cadena de electrones de la membrana interna, por medio de diferentes complejos que podamos ir viendo, pero cuya principal función es ir oxidando y reduciendo los distintos combustibles y los distintos sustratos para ir obteniendo energía hasta poder unir esos electrones al oxígeno y terminar formando junto con los hidrógenos agua y liberar energía. ¿Sí? O sea que esos son los 4 elementos esenciales con los cuales va a necesitar contar el sistema mitocondrial. ¿Sí? La hemoglobina, los capilares, el oxígeno obviamente, y el sistema redox o el acoplamiento de reacciones químicas de óxido-reducción. Un poco de recordatorio de cómo están formadas las mitocondrias. Las mitocondrias, recuerden que son organelas membranosas, de hecho tienen 2 membranas, una membrana externa, una membrana interna y un espacio entre ambas membranas, ¿sí? Se llama espacio intermembrana. Y en la parte interna, por dentro, digamos, de la membrana interna, tenemos lo que se denomina la matriz mitocondrial, ¿no? La membrana externa es bastante permeable, o sea, deja entrar bastantes sustancias químicas del citoplasma, pero la membrana interna no es permeable, es más bien hermética y no deja entrar muchas sustancias a la matriz. La matriz tiene que ser cuidada en relación a las sustancias que ingresan. Siempre que ingrese alguna sustancia a la matriz, lo va a hacer por medio de una proteína, que va a regular el transporte y si puede o no puede ingresar, ¿no? Y siempre que vaya a ingresar va a tener que pagar algún costo. Muchas veces el costo puede ser que se le agregue alguna sustancia a esa sustancia que quiere entrar o que se le saque alguna sustancia a alguna estructura, en alguna parte de la estructura química de la sustancia que quiere ingresar, ¿sí? De la molécula, mejor dicho, que quiere ingresar. Vamos, a excepción del oxígeno que pasa por difusión sin problema, aunque atraviesa una proteína, como vamos a ver, que es la citocromo oxidasa, que la hemos nombrado en algún momento, en función a la mejoría, digamos, del sistema oxidativo con relación a los trabajos de alta intensidad que buscan mejorar el consumo de oxígeno. Dentro de estas 4 partes, saberlas bien, ahora las vamos a hablar 500 veces, pero ubicadas, ¿no? Membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna, con crestas, que son las vueltitas esas que tiene la membrana, y una matriz mitocondrial. El sistema oxidativo, para brindar energía, tiene que pasar por 3 pasos. El primer paso es el ciclo de Krebs, ¿no? Que seguramente lo habrán escuchado nombrar alguna vez. El segundo es este que le estoy nombrando desde que empezamos, que es la cadena de electrones. Y el último es la fosforilación oxidativa, ¿sí? Que
es el momento en el cual se le adiciona un fósforo al ADP. Y se le agrega un fósforo en el ADP para formar ATP. Entonces eso termina formando la resíntesis de ATP, y ese ATP tiene que salir nuevamente hacia el espacio extramitocondrial para cumplir las funciones que tenga que cumplir. ¿Sí? Más allá de que parte de la energía también queda para mantener constante, digamos, el funcionamiento de las mitocondrias. Entonces tenemos tres partes: ciclo de Krebs, cadena de electrones, fosforilación oxidasa. Y uno se va dando con relación al otro, ¿sí? No son aislados. Ahora bien, cuando se tienen que oxidar los combustibles, que la verdad que la mitocondria es bastante gauchita en ese caso, porque admite bastantes combustibles, hay varias sustancias que pueden ingresar a las mitocondrias, tomarla como combustible y poder brindar energía a partir de las reacciones químicas que se hacen con esos combustibles. Entre ellos tenemos el lactato, ya lo estuvimos hablando la semana pasada, hoy hicimos un repasito, algunos aminoácidos que también pueden ser utilizados en distintas partes de la oxidación de combustibles mitocondriales para obtener energía, más allá de que, como dijimos la clase pasada, no es función prioritaria de los aminoácidos brindar energía, y para poder brindar energía tienen que desaminarse, o sea, romperse el grupo amino del grupo ácido, y solo el grupo ácido es el que puede utilizarse dentro de las mitocondrias. El grupo amino hay que eliminarlo, y muchas veces se elimina por orina. Los ácidos grasos, que es una de las estructuras principales con las cuales el cuerpo almacena energía. El piruvato, que también es una sustancia química derivada de la glucólisis. Recuerden que la glucosa nunca entra a las mitocondrias. La glucosa siempre se degrada a nivel extramitocondrial. La glucosa nunca va a entrar a la mitocondria, sino lo que entra es el producto de la ruptura, digamos, de la glucólisis que se da a nivel extramitocondrial. ¿Sí? Santiago, pregunta, la tomo agua. Profe, ese grupo amino que se elimina, ¿son proteínas transportadoras o son otras proteínas que están unidas a los ácidos? No. Los grupos amino son derivados de los aminoácidos, no son proteínas. Las proteínas se forman con aminoácidos. ¿Sí? Entonces, vos imaginate que una proteína entera, es una pared. Los aminoácidos son cada ladrillo de la pared. Entonces vos tenés un ladrillo que forma la pared, o sea, la proteína, y vos a ese ladrillo, para utilizarlo como fuente de energía, lo tenés que romper a la mitad. Y de la mitad solamente utilizas una parte, que es el grupo ácido. El grupo amino no lo podés utilizar como fuente energética, ¿no? Entonces irá al hígado, irá al riñón, y se metabolizará y se eliminará por orina. ¿Sí? Pero Sí, si no son proteínas. Bueno, entonces, la oxidación de los combustibles lo que hace es dar energía, obvio. Y la da a partir de el traspaso, digamos, de los hidrógenos. Acuérdense siempre que no importa qué combustible vos estés metabolizando, esos combustibles van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Son esos tres elementos que tienen. Y todos los combustibles tienen más hidrógeno que el resto, que carbono y que oxígeno. Entonces vos lo que tenés que hacer para obtener energía de los alimentos es ir sacándole esos hidrógenos, ¿no? Porque lo que tiene energía son la unión electroquímica entre el hidrógeno y el electrón, o sea, entre el protón del hidrógeno y el electrón que le anda dando vuelta, que hay una fuerza electromagnética entre esos dos elementos. Entonces vos a los combustibles, a las sustancias químicas que ingresan a la mitocondria, vos le tenés que ir sacando esos hidrógenos. Y con el esqueleto que te queda, porque si tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y vos le sacás los hidrógenos, ¿qué te queda? Carbono y oxígeno. Los unís y te queda el dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono lo eliminás. Lo eliminás por la ventilación, ¿no? Entonces a vos lo que te interesa es sacar de los hidrógenos. Y los hidrógenos
Acuérdense que te alteran el pH, entonces vos los hidrógenos lo que tenés que hacer es trasladarlos hacia un lugar donde les puedas quitar esa energía. Para eso necesitas transportadores. Y como hemos visto en la clase anterior, tenemos el NAD y dentro de las mitocondrias también tenemos el FAD. Entonces, dentro de las mitocondrias, a diferencia del espacio extramitocondrial, tenemos dos transportadores o dos coenzimas transportadoras de hidrógeno, que son el NAD y el FAD. Que cuando tienen esos hidrógenos, porque aceptaron sus electrones, entonces están reducidos. Y cuando los ceden, o sea, se los sacan de encima, se oxidan. Entonces, el NAD y el FAD lo que hacen es aceptar hidrógenos con sus electrones, reduciéndose y liberar, o sea, llevar a otro lado y dejarlos, esos hidrógenos con sus electrones, oxidándose. Entonces se oxidan y se reducen. Se oxidan y se reducen. ¿Verdad? Entonces ahí empezamos con las distintas reacciones de oxidorreducción, que en realidad también se dan en el espacio extramitocondrial, porque esto pasa lo mismo afuera. Pero se habla más de las reacciones oxidorreducción dentro de las mitocondrias por la hipervalencia, que es por la con la preferencia que tiene dentro de la cadena de electrones. ¿Sí? Pero las reacciones oxidorreducción también se dan afuera. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos la glucosa. Esa glucosa yo la voy degradando y por cada glucosa obteníamos dos piruvatos. ¿Recuerdan? Esos piruvatos se forman afuera de la mitocondria, en el espacio extracelular. Y ahí te brindan energía, de la glucólisis. ¿No? Te brinda energía la glucólisis. Pero la energía de la glucólisis no es muy efectiva. Mucha de la energía que se genera se pierde en forma de calor. Entonces la realidad es que mucha energía no te da. Pero lo que tiene de bueno es que es más rápida que todo el ciclo que vamos a ver ahora. Entonces, si vos necesitas energía con una alta tasa de producción de energía por unidad de tiempo para resintetizar rápidamente la reserva de ATP que está gastando, bueno, una de las formas de hacerlo es por medio de la glucólisis. ¿Sí? Habíamos dicho que el piruvato se podía transformar en lactato. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, cuando el NAD, que está fuera de las mitocondrias, se reduce, o sea, toma hidrógeno de la glucólisis y se oxida dándoselos al piruvato. Al oxidarse dándoselos al piruvato, el piruvato se carga con esos electrones y con esos hidrógenos y se transforma en lactato. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, por cada piruvato yo tendería a tener dos lactatos. Eso lo hace la enzima láctico deshidrogenasa. ¿No? La láctico deshidrogenasa son 5 isoenzimas, o sea, enzimas que hacen procesos similares. Las que están afuera de la mitocondria suelen hacer el paso de piruvato a lactato. Ese lactato, como vimos hace un ratito, puede ingresar por la membrana externa de la mitocondria, pero no puede atravesar la membrana interna. Entonces lo que hace es, por medio de la láctico deshidrogenasa, que está dentro de la mitocondria, volver a transformarse en piruvato. Y cede sus hidrógenos. Los hidrógenos que antes se había cargado, los cede. ¿Sí? Bien. Al ceder esos hidrógenos, el lactato se vuelve a transformar en piruvato. O sea, estamos en la misma edad. ¿No? Y el piruvato, tanto sea el piruvato que está adentro ahora de la mitocondria o el piruvato que está afuera, tienen que ingresar hacia la matriz. Por lo tanto, tienen que atravesar la membrana interna. Pero como les dije hace un ratito, la membrana interna es más impermeable. Entonces, para atravesar esa membrana necesita de un complejo enzimático. Ese complejo enzimático se llama piruvato deshidrogenasa, que es la PDH que ven ahí. Esa piruvato deshidrogenasa lo que hace es transformar el piruvato en una sustancia que se llama acetilcoenzimado. ¿Sí? Ese acetilcoenzimado, que sí puede estar dentro de la matriz mitocondrial, lo que va a hacer es unirse con otra sustancia que está dentro de la matriz, que se llama oxalacetato. Y entre esos dos van a formar otra sustancia que se llama citrato. ¿Sí? Y ese citrato va a empezar a generar un conjunto de reacciones químicas que dé como producto final de nuevo el oxalacetato.
Ese conjunto de reacciones químicas se llama ciclo de Krebs, ¿no? Es un ciclo porque arranca en un punto y da toda la vuelta. Entonces, ese nuevo oxalacetato que se formó después de un ciclo se va a volver a combinar con otro acetilcoencimato, que va a venir, en este caso, del piruvato. Vamos a ver que puede venir de otros lugares, pero en este caso viene del piruvato. Entonces, ese acetil que entra, va a ser el oxalacetato que se forma, vuelve a formar citrato. Y ese citrato otra vez arranca el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y así sucesivamente. Se va retroalimentando el sistema. ¿Cuál es la función principal que tiene este ciclo de Krebs? Eliminar y sacarle los hidrógenos a ese citrato. ¿Sí? Entonces, le saca suficientes hidrógenos como para reducir 3 NAD y un FAD. ¿Sí? Entonces, le saca hidrógenos a esa molécula que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, se lo va sacando, y va cargando esos hidrógenos en los NAD. Le va a quedar el esqueleto de carbono y oxígeno. Entonces el ciclo de Krebs va a formar dióxido de carbono. Y en uno de los pasos va a generar energía. ¿Sí? Esa energía va a ser un nucleótido de alta energía, como el ATP, pero va a cambiar la base nitrogenada y va a utilizar la guanina. Entonces por eso se llama GTP. ¿Vamos? Pero no importa, es otra fuente energética que tiene la célula. ¿Sí? La célula muscular principalmente tiene ATP, utiliza el ATP. Pero el GTP también lo puede utilizar para volver a formar ATP. Lo importante es que es energía. Obviamente, ese dióxido de carbono, así como se formó, va a difundir por las membranas, porque es un gas, entonces va a poder difundir sin ningún inconveniente, y va a ser eliminado por medio de la ventilación, ¿no? Pero la función principal que va a tener ese ciclo de Krebs es sacarle los hidrógenos a la molécula. Ahora, perdón, me olvidé decir una cosa. Fíjense que acá tenemos una rayita punteada con un valor negativo, o sea, con un bloqueo. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan que habíamos visto que las enzimas se regulaban en función a diferentes variables? Y yo les nombré 3. Una sería el cambio de temperatura, otra sería la concentración de sustrato y otra sería los cambios en el pH. Bueno, acá hay una enzima, ¿no? No importa el nombre, ¿no? Que es la que se encarga de transformar el piruvato el fosfonol piruvato, que es el paso previo a formar piruvato, ¿sí? En piruvato. ¿Sí? Y esta enzima va a ser limitada, va a ser inhibida cuando empieza a aumentar la concentración de ATP, cuando empieza a aumentar la concentración de acetilcoenzima o cuando empiezan a oxidarse más las grasas. Entonces, cuando las mitocondrias empiecen a eliminar hacia el espacio extramitocondrial ATP, cuando empiecen a eliminar, porque este acetilcoenzima puede salir, y empiecen a eliminar acetilcoenzima porque se le empezó a acumular, cuando empiecen a eliminar, o mejor dicho, cuando empiecen a utilizar más ácidos grasos, cualquiera de estas 3 variables le da a entender a la energía extramitocondrial que el sistema oxidativo tiene energía de sobra, porque le está sobrando, está sacando ATP a los pavotes y está sacando sustancias que derivan, ¿no?, de la oxidación, digamos, en este caso del ciclo de Krebs. Entonces lo que va a empezar a hacer el cuerpo es limitar la glucólisis para que no se siga dando, porque ya no necesito tanta energía. ¿Para qué me vas a dar energía de la glucólisis si ya la mitocondria está alargando más cantidad de energía? Es una forma de ir regulando las rutas metabólicas. Entonces por eso les decía que hay una convivencia constante en esto, ¿sí? No existe eso de que de 0 a 10 segundos es un sistema, de 10 a los 2 minutos es otro y de los 2 para adelante es otro. Esto es totalmente dinámico. Va a depender obviamente de las adaptaciones propias que tenga el sujeto, de la intensidad del trabajo, del tipo de trabajo que hay y del nivel de condición física del individuo. ¿Sí? Profe, hay una cosa que me quedó ahí flotando, que es cuando el piruvato entra al espacio mitocondrial. O sea, después el LDH lo que hace es restituye los hidrógenos. O sea, el lactato vuelve
a tener hidrógenos y se transforma de vuelta en piruvato? Los pierde. ¿Ves? Acá vos tenés pierde. el lactato. El lactato, Sí. ¿por qué se forma? Porque la LDH le agrega hidrógenos al piruvato. ¿Sí? Ah, ok. Entonces acá le agregaste. Al agregarle se transforma en lactato. Una vez que vos le agregaste, este lactato puede ingresar al espacio intermembrana y acá tenés la otra LDH. ¿Sí? Y esta otra LDH lo que hace es sacarle los hidrógenos. Que se los saca. Ahí va. Al sacárselos, se transforma de nuevo en piruvato. Acá se los agregaste y acá se los sacaste. ¿Sí? O sea, el LDH puede actuar fuera de la mitocondria o dentro. Son enzimas, sí, se llaman isoenzimas. O sea, la enzima es la misma, pero trabaja en forma diferente acá y acá. ¿Sí? Hay 5 isoenzimas. O sea, tener el láctico deshidrogenasa 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, vos lo que te tiene que quedar de concepto es que vos tenés la capacidad de generar lactato a partir de agregarle hidrógenos al piruvato, y ese lactato, cuando ingresa a la mitocondria, puede sacarse de encima los hidrógenos. ¿No? Y al sacarse de encima los hidrógenos, una de las cosas que hace es formar piruvato. O sea, volver a lo que estaba antes. Y otra de las cosas que hace es potenciar el sistema oxidativo, porque le está agregando energía. Porque esto es energía. Está tirando energía a las mitocondrias, está acelerando. Es como tirarle alcohol al fuego. Lo está potenciando. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿por eso se carga de hidrógenos para darle energía dentro de la mitocondria? No, afuera de la mitocondria se carga de hidrógenos, para que los NAD puedan oxidarse, o sea, liberar sus electrones que están llevando y poder ir a buscar más para que siga la glucólisis. Porque si no, la glucólisis no tiene a quién darle los hidrógenos. Pero si no tiene a quién dárselos, se corta. ¿Entiendes? No me queda claro qué pasa ahí con el hidrógeno. Una vez que pasa del lactato a piruvato dentro de la mitocondria, ¿qué pasa con ese hidrógeno? O sea, ahora vamos a ver. Esto del tema de los hidrógenos ahora lo vamos a ver. Lo importante hasta ahora es que se den cuenta que cuando el lactato ingresa, hay una enzima que le saca el hidrógeno. Y que este hidrógeno queda acá, en el espacio intermembrana. Este hidrógeno no puede pasar a la matriz. Queda acá. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué va a pasar con ese. Y que cuando lo cede, se transforma en piruvato. ¿No? Pero quédense con el concepto de que este lactato, al ingresar, libera hidrógenos y esos hidrógenos van a potenciar el sistema oxidativo. Santiago, pregunta. Mi pregunta es, cuando aumenta, digamos, el acetilcoenzima A dentro de la matriz, vos dijiste que sale fuera de la mitocondria. ¿Qué función cumple afuera? ¿Se transforma en piruvato de nuevo o no? Cuando sale una de las funciones es inhibir la glucólisis. Y otra de las funciones que después vamos a ver es empezar a disminuir también la utilización de las grasas. Porque lo que te está diciendo, en ese caso, la mitocondria, es que ya tiene energía. Entonces lo que va a hacer es parar todos los procesos que vos gastes energía. Entonces te va a inhibir la glucólisis y te va a inhibir la utilización de las grasas. Y te va a empezar a favorecer la generación de grasa. ¿No? Porque tanto aumento de ATP, tanto aumento de acetilcoenzima, lo que te está diciendo es que la mitocondria ya tiene energía. Entonces está diciendo, flaco, pará de tirarme combustible que yo ya tengo energía. Entonces te corta todos los procesos de lisis, digamos, de degradación. Profe, Sí. disculpe que lo vuelva a retroceder, pero no me ha quedado en claro, una vez que se forma el citrato, se produce ese proceso para volver a formar oxalatato, esos NAD, esos PAD, ese dióxido de carbono y lo otro no me acuerdo qué era, ¿eso queda fuera? No, todo eso está dentro. O sea, los NAD que están acá y los FAD que están acá no pueden salir de la mitocondria. El que sale es el dióxido de carbono. Es un gas, entonces sale, atraviesa, difunde las membranas y sale. De acá sale al citoplasma. Y el citoplasma atraviesa la membrana del
sarcolema, digamos, y se va a la sangre. En la sangre aumenta la concentración. Y al aumentar la concentración, el aparato respiratorio lo cuantifica, en realidad el sistema nervioso lo cuantifica y permite un aumento en la ventilación. Entonces vos empezás a aumentar la ventilación. ¿Sí? Pero este dióxido de carbono es uno de los productos de desecho, digamos, del metabolismo mitocondrial. El NAD y el FAD no pueden salir. Y el GTP es energía, es como el ATP. Lo que pasa es que cambió, o sea, TP significa que tiene 3 fosfatos. Lo que cambió es la base nitrogenada. En vez de tener adenina, tiene guanina, que es otra base nitrogenada. Vos energía puedes tener ATP, GTP, UTP, ¿no? Que son todas bases nitrogenadas. Lo que cambia es esa base. Pero el concepto de nucleótido de alta energía es la misma. ¿Y ese ¿Bien? queda también ahí, profe? Este se usa en la mitocondria. Este queda ahí en la mitocondria. Todo eso es con un solo piruvato, ¿no? Sí, todo esto acá está simplificado en uno solo. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿y cuántas moléculas de ATP no aporta cada sistema, cada La función? oxidación completa de la glucosa te va a dar, o sea, completa quiero decir, desde glucólisis a piruvato ingresa y hace todos los mecanismos de acá, te va a dar 38 ATP. Pero para que te dé todo eso, vos tenés que pasar por los 3 pasos. Y acá solamente es el primero, es el ciclo de Krebs. ¿No? Después vienen los otros 2. Por eso tarda más. ¿Bien? Las grasas, por ejemplo, te dan 127 ATP, de ahí para arriba. Pero tiene una molécula más grande, porque la molécula de grasa tiene más carbonos, tiene mucho más hidrógenos y tiene más oxígeno. Entonces, como tiene más hidrógeno, te puede dar más energía, pero también tarda más tiempo en oxidarse. Y a su vez, después vamos a ver, tiene un ciclo propio que es el ciclo de beta-oxidación, que es paralelo al ciclo de Krebs. ¿Sí? Todo este ciclo se va regulando, ¿no? Tiene regulaciones, entonces se llaman regulaciones alostéricas, porque se regulan en función, por ejemplo, a la concentración de sustrato. Entonces, ¿qué elementos hacen o generan que el ciclo de Krebs se acelere? Y lo generan todos los sustratos que te marcan que vos tenés poca energía. Entonces, como la mitocondria es una fuente energética, va a activar todo el ciclo aquellos elementos que te dicen que tenés poca energía. Entonces, cuando te aumenta la MP, significa que tenés poca energía. Cuando te aumenta la ADP, significa que tenés poca energía. Si aumenta el piruvato, porque aumenta la glucólisis. Si aumenta la glucólisis, porque tenés poca energía. Si aumenta el NAD oxidado, significa que tenés poca energía, porque no está cargado con hidrógeno. Y si aumenta el calcio, significa que estás contrayendo al músculo, o sea que necesitas energía. Cualquier cosa de estas que aumente, que por lo general se dan todas al mismo tiempo, potencian el ciclo de Krebs. O sea, hace que se empiece a generar más rápidamente el ciclo. ¿Y qué cosas lo frenan? Bueno, algunas ya las vimos. Obviamente el ATP. Si vos empezás a tener mucho ATP, ¿para qué corno vas a generar más? Si ya tenés, ¿no? El acetilcoenzima, ¿para qué vas a generar más ciclo de Krebs si ya tenés acetilcoenzima? O sea, utilizarlo y listo. ¿Y para qué vas a generar más ciclo de Krebs si ya tenés hidrógeno? Ahí ya tenés energía. Entonces, cuando vos tenés energía, el ciclo se va parando, se va frenando. Nunca se frena, ¿no? Obviamente, es una forma de decir. Va deteniéndose en velocidad. Cuando a vos te falta energía, se acelera. Entonces se acelera, se desacelera. Se acelera, desacelera. ¿Sí? Y eso es dinámico. O sea, en función a las concentraciones constantes de los sustratos que tienen ahí en la pantalla, es como el ciclo se va acelerando, desacelerando. ¿Bien? Dentro de ese ciclo hay algunas enzimas que son importantes. ¿Por qué son importantes? Y porque son las encargadas de sacar los hidrógenos. Entonces, la primera enzima importante es la citrato sintasa. ¿Por qué es importante la citrato sintasa? Porque es la que arranca el ciclo. Porque es la que forma citrato. Es la que une la acetilcoenzima A con el oxalacetato y forma citrato. Entonces, a medida que vos vayas aumentando la concentración de
nitrato sintasa, significa que tu ciclo de Krebs puede generar cada vez más energía. Porque estás potenciando el principal elemento que arranca el ciclo. ¿Sí? Después tenés otras, no importa el nombre, no hace falta que se sepan el nombre, pero sí que sepan que son deshidrogenasas, porque lo que haces es sacarle hidrógeno. Entonces fíjense que lo que hacen las enzimas a lo largo del ciclo es tomar a los NAD o a los FAD que están dentro de la matriz y reducirlos. O sea, toma, enganchate con estos hidrógenos. Y tanto estos hidrógenos como estos hidrógenos van a ir derechito hacia la cadena de electrones y a la fosforilación oxidativa, que es el paso siguiente. O sea, el primer paso es sacarle los hidrógenos. Y con el esqueleto que te queda, que es carbono y oxígeno, va a ser dióxido de carbono. ¿Ah? Ahora te quedó el hidrógeno. Ya lo estás transportando. ¿No? Y ahora arranca con lo otro. ¿Qué es lo otro? La cadena de electrones. ¿No? Y la fosforilación oxidativa. Entonces, vos ahora lo que tenés son el NAD y el FAD reducidos, o sea, ya captando esos hidrógenos, o sea, con energía. Lo que van a hacer ahí es donar sus electrones a la cadena de electrones y volver a oxidarse. ¿Para qué? Y para ir a buscar más. Es lo mismo que en la glucólisis. Entonces, yo le saco los hidrógenos en cada ciclo de Krebs a un combustible. Voy y se los llevo, los transporto, como un Rappi. Voy de un lado al otro y te lo transporto y te lo doy. Cuando se lo da a la cadena de electrones, vuelve a oxidarse, o sea, vuelve a quedarse sin hidrógeno. Entonces, ¿qué hace? Vuelve al ciclo de Krebs y vuelve a agarrar hidrógeno. Ay, bien, ay, bien, ay, bien. Entonces, lo que en definitiva termina haciendo es donando esos electrones a esa cadena para reoxidarse constantemente. ¿Sí? Esas oxidaciones y reducciones es lo que recibe el nombre de óxido-reducción o redox, ¿no? Para abreviarlo, digamos. Entonces, las reacciones redox son estas reacciones de dar electrones, captar electrones, dar electrones, captar electrones. Entonces, siempre va a tener un par de sustancias químicas. Una que te da el electrón, que sería el que se oxida, y otra que lo recibe, es el que se reduce. ¿Sí? Y bueno, y en nuestro cuerpo, todos los sustratos energéticos donan electrones o oxidándose, y el NAD y el FAD lo reciben reduciéndose. ¿No? Y después, como les decía antes, lo que hace es llevarlo a la cadena de electrones, y en esta cadena de electrones es donde, en definitiva, el último aceptor final de los electrones va a ser el oxígeno. Cuando acepte esos electrones el oxígeno, vamos a ver, va a unirse con el hidrógeno y va a formar agua. Pero en esas reacciones químicas es donde va a liberar energía. Y esa energía que libera es la que vos necesitas para resintetizar ATP. O sea que este concepto de redox, de oxidación-reducción, no es más que el traspaso de electrones de un lado para el otro. Vos vas pasando los electrones de un lugar al otro. Entonces, vamos a ver un poco la cadena de electrones, si les queda un poco más claro el tema. ¿Sí? Entonces, en la cadena de electrones y en la fosforilación oxidativa, todo eso se hace en la membrana interna. Entonces, la membrana interna vendría a ser esta que está acá, ahí con la lupita. Entonces, ¿vos qué tenés? El citoplasma, tenés ADP, tenés fósforo, tenés la membrana externa mitocondrial, tenés el espacio intermembrana, que vendría a ser lo que está en color violetita, rosa. Tenés la cresta mitocondrial, que sería esta, tenés la matriz mitocondrial. Y acá tenés la cadena de electrones, que es un conjunto de complejos enzimáticos que están formados por diferentes sustancias, en donde los minerales como el cobre, como el hierro, cobran importancia a la hora de ir pasándose los electrones de un lugar al otro. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que vos tenés los hidrógenos que vienen del NAD y que vienen del FAD, y esos hidrógenos van a ir cediendo sus electrones, pero como esta membrana es impermeable, no le deja pasar los electrones. Y los hidrógenos, una vez que pasaron, no pueden volver. Entonces se va a empezar a generar una liberación de los hidrógenos y los electrones. Entonces, los FAD va a pasar lo mismo. Entonces, los hidrógenos van a quedar de este lado, los electrones van a quedar de este lado.
Esto no puede pasar para acá y esto no puede venir para acá. ¿Sí? Bien. Entonces lo que va a suceder es que va a empezar a generarse un cambio de carga. Porque va a haber positivos de un lado, que son los protones, y negativos del otro, que son los electrones. A partir de ahí, lo que va a suceder es que el oxígeno, el que está acá arriba, ahora después lo vamos a ver cómo va a pasar, va a entrar a la mitocondria y va a pasar por una de las proteínas. Y se va a unir con estos hidrógenos. Y al unirse con el hidrógeno, el oxígeno va a formar agua. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los hidrógenos dijimos que no podían entrar. Y los NAD y los FAD están sacándolos. Entonces, si los hidrógenos entran para unirse con los electrones como hidrógeno, el NAD y el FAD va a hacer lo mismo y va a liberar sus hidrógenos. Y los electrones no van a poder moverse. Entonces, se van a empezar a trasladar los electrones dentro del sistema redox en los complejos enzimáticos. Ahora bien, cuando pase eso, y pase varias veces, vos vas a tener muchos hidrógenos acá, en el espacio intermembrana, y muchos electrones acá. Entonces va a tener carga positiva acá y carga negativa acá. ¿Sí? Bien. Eso hace un cambio de polaridad. O sea, tiene más de un lado que del otro. Y eso lo va a utilizar el oxígeno para favorecer que cuando ingresa este oxígeno por esta enzima, ¿no? Citocromo oxidasa se llama esta enzima, cuando ingresa por acá, va a atravesarlo junto con hidrógenos. Y esos hidrógenos se van a unir con sus electrones y esa energía de unión es lo que va a hacer girar este rotor, que es una enzima, la ATP sintasa. Entonces, va a ingresar, se va a formar agua y el ADP y el fósforo que estaban acá, que también van a ingresar, fíjense ahora ADP y fósforo que están acá, que también van a ingresar, va a terminar formando ATP. Y ese ATP va a salir. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo que generé ATP, agua y el dióxido de carbono que salió del ciclo de Krebs. ¿No? Entonces yo resinteticé ATP por el sistema oxidativo. Este proceso de redox es la cadena de electrones. Y cuando yo le agrego fósforo al ADP, sería el paso de acá, le agrego fósforo al ADP, esa es la fosforilación oxidativa. Entonces la fosforilación oxidativa es la que forma el ATP. Pero la fosforilación oxidativa no se puede dar si esto no gira. Y esto no va a girar si no se libera la energía de acá. Y la energía de acá no se va a liberar si no entra el oxígeno. ¿Sí? Por eso es importante, dentro del sistema mitocondrial, que haya oxígeno. Entonces, la cadena de transporte de electrones oxida el NAD y el FAD, donando sus electrones al oxígeno. ¿No? Se los da al oxígeno. Que se reduce, o sea, los capta. Y forma agua. Vamos, que es el producto final del metabolismo mitocondrial. Y la energía procedente de dicha reducción se utiliza para unir el ADP al fósforo para formar ATP en la ATP sintasa. ¿Vamos? Fácil. El 90-95% del oxígeno que nosotros consumimos se suele utilizar para resintetizar ATP, o sea, para esto que estamos hablando. El restante por ciento, porque hay una partecita que no se usa para formar ATP, se puede unir a otras enzimas dentro de la cadena y que al no pasar por la citocromo oxidasa, no se puede utilizar como fuente para potenciar sintasa. Entonces se une esos electrones directamente al oxígeno y forman lo que se llaman los radicales libres. Vamos, más adelante lo vamos a ver, no creo que lleguemos en esta clase, pero si no lo vemos en esta clase, lo vemos en la clase que viene. Ahora, yo formé ATP, porque entró oxígeno, entró ADP, sale dióxido de carbono, pero yo el ATP lo tengo que sacar, porque a mí no me sirve de nada el ATP adentro de la mitocondria. Entonces yo necesito una enzima que me permita modificar la posición del ADP y el ATP. Entonces, hay una enzima que se llama ATP-ADP traslocasa, que lo que hace es trasladar e intercambiar el ADP que está afuera
que se forma dentro. Entonces, se intercambia uno por otro. Y el intercambio entre uno por otro va retroalimentando constantemente la concentración de ATP, en este caso en el citoplasma celular, para permitir, por ejemplo, la contracción y la relajación. O puede ser también para el transporte activo, ¿sí? O cualquiera de las otras funciones que vimos que necesitaban energía, ¿sí? Entonces, yo hago ingresar el oxígeno y hago salir el dióxido de carbono. Entonces, ingresa el oxígeno, sale el dióxido de carbono. Ingresa ADP, también ingresa el fósforo, ¿no? Habría que agregar ahí ADP más fósforo inorgánico, y sale ATP. ¿Sí? Entonces, en definitiva, siempre tenemos la misma homeostasis del ATP. Yo tenía que para formar ATP, yo necesitaba ADP, fósforo inorgánico e hidrógeno. Y a eso le tenía que sumar energía, ¿no? Cuando todo eso se junta, forma ATP y agua, ¿no? Y bueno, y también quedamos acá con que libera dióxido de carbono. O sea que la reacción química siempre es la misma. Cuanto más ADP y fósforo inorgánico haya para unirse a la enzima que se encarga de formar el ATP, más grande va a ser el influjo, o sea, el ingreso de protones hacia la matriz, disminuyendo el gradiente electroquímico de la membrana. ¿Qué significa? Que va a haber menos diferencia entre afuera y adentro. Para ello, se va a intensificar el bombeo de protones y el flujo de los electrones, incrementando consecuentemente, ¿qué cosa? El consumo de oxígeno. Entonces, cuando hablamos de consumo de oxígeno, lo que estamos diciendo es que la misma cadena de electrones, para funcionar correctamente y ir brindando una tasa de producción de energía para la resíntesis de ATP alta, necesita que ingrese oxígeno a la misma cantidad, ¿no? Entonces, yo para aumentar mi consumo de oxígeno voy a necesitar potenciar mi cadena de electrones. Y mi cadena de electrones me la potencia el ADP que está entrando, el fósforo inorgánico que está entrando y el ciclo de Krebs que está generando NAD y FAD. Pero a su vez, también me la potencia el lactato, porque el lactato, ¿qué te libera? Hidrógeno. ¿Y los hidrógenos qué hacen? Aumentan la diferencia electroquímica entre las membranas. Entonces, el mismo lactato que ingresa y libera hidrógenos, te modifica, te amplía, te potencia las reacciones de óxido-reducción. Entonces, fíjense el tema espero que ninguno de ustedes lo haga, que siguen hablando de que el lactato es malo, o que el ácido láctico y no sé qué garompa más. Bueno, fíjense todas las prioridades que tiene el lactato para potenciarte la obtención de energía. ¿Sí? Bueno, y ahí llegamos a un concepto que hoy lo vamos a ver solamente desde el punto de vista energético, ¿no? Después, cuando veamos cardiorrespiratorio, le vamos a sumar lo más periférico. Hoy vamos a sumar lo más central, el componente central. Hoy vamos a ver lo más periférico, que sería el concepto de consumo máximo de oxígeno, definido como la capacidad que tiene un sujeto, la capacidad más alta, ¿no? Porque si es máximo, que tiene un sujeto para absorber, transportar y utilizar oxígeno por parte de su organismo. Ese es el concepto. Ahora, para absorber, vos necesitas que funcione bien el aparato respiratorio, obvio. Y aparte necesitas que haya una correcta presión parcial de oxígeno, cosa que se modifica en altura. Entonces, cuando vos vas a una competencia, o vas a entrenar, o vas a hacer un viaje, yo qué sé, a una determinada altura, no cambia la cantidad de oxígeno. La cantidad de oxígeno es la misma, acá que en la punta del Himalaya, es la misma. Lo que cambia es la presión parcial de ese gas. Y como nuestros gases en el pulmón difunden por diferencia de presión, cuanto menos diferencia de presión haya, menos va a difundir. Por lo tanto, menos oxígeno va a pasar hacia la sangre. Y por lo tanto, menos oxígeno va a viajar en la sangre. Entonces vos vas a cursar con lo que se llama una hipoxemia, o sea, disminución en el oxígeno en sangre. ¿Bien? Eso igual no se preocupe, que lo vamos a ver cuando veamos respiratorio. Ahora
ahora se los nombro porque, bueno, pero estamos viendo esta parte. Después ese oxígeno va a tener que viajar, se tiene que transportar. Entonces va a depender de la concentración de glóbulos rojos. Y a su vez tiene que ser impulsado. Entonces va a depender del gasto cardíaco o el débito cardíaco, que está relacionado con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y a su vez, para llegar correctamente a los músculos, va a depender de los vasos sanguíneos. Entonces va a necesitar una buena presión arterial y a eso se le suma una buena capilarización al músculo. Cuando llega al músculo, ese oxígeno va a salir de los glóbulos rojos, va a pasar al líquido intersticial y del líquido intersticial va a meterse en las células. Cuando se meta en la célula va a ser cargado por la mioglobina, que vimos antes, que era uno de los 4 amigos del sistema mitocondrial. Y la mioglobina le va a decir, vení, que yo te llevo a la mitocondria. Entonces, se sube a la mioglobina. La mioglobina es la prima de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que está en los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Y la mioglobina dice, vení, que yo te conozco, vení, vamos que te llevo a la mitocondria. Entonces, vamos. Entonces se sube, pum, y va hacia la mitocondria. Cuando llega a la mitocondria, es cedido hacia la mitocondria y a partir de ahí pasa todo lo que dijimos antes. Ingresa, pasa por la membrana interna, a partir de la citocromo oxidasa, recibe los electrones, o sea, se reduce, se junta con el hidrógeno y forma agua. ¿Sí? Entonces eso favorece que se genere una energía suficiente para activar la ATP sintasa y que favorezca que el ADP y el fósforo que ingresaron se fusionen por esa energía cinética, energía metabólica, perdón, y termine formando ATP. Entonces, por eso es indispensable el oxígeno. Y consumo máximo de oxígeno es cuando todo eso funciona al mango, o sea, no va más. Es la máxima capacidad de hacer todo lo que le nombre lo más rápido que pueda el sujeto. ¿Sí? Entonces, ese consumo máximo de oxígeno, ¿no?, marca lo que sería la potencia aeróbica. La potencia aeróbica del individuo. Diferente es lo que vimos en la clase pasada, que era el umbral del lactato. El umbral del lactato siempre está por debajo del consumo máximo de oxígeno. En función a la prueba que el sujeto tenga que hacer, cuanto más cerca del umbral, mejor, ¿no? Y el umbral del lactato lo que te divide son 2 zonas de trabajo, la zona aeróbica y la zona mixta. ¿Sí? La zona aeróbica es más que nada para capacidad, ¿sí?, para la capacidad del sistema. Entonces, en esa zona aeróbica vos vas a poder aguantar mucho más tiempo. ¿Ven? Es donde les puse ahí unas referencias, es donde se corre la maratón. La maratón se corre por debajo de una velocidad promedio. Les digo promedio porque puede alterarse, digamos, a lo largo de la táctica de la competencia, pero se corre a velocidades subumbrales, o sea, por debajo del umbral del lactato. Y las pruebas de mayor intensidad y por lo tanto menor distancia se corren más cerca del VO2. Por ejemplo, la prueba estándar de VO2 máximo es la prueba de 2000 metros. ¿Sí? Entonces, los 2000 metros se correría en promedio a la velocidad relacionada con el VO2. O también llamada, en realidad el VO2 es la variable fisiológica. La variable de entrenamiento es la velocidad aeróbica máxima, o VAM. ¿Sí? Profe, Sí. De acuerdo al consumo máximo de oxígeno, si mejora y si se produce rápidamente lo que es la absorción, el transporte y la utilización de oxígeno, todo lo que es el ciclo de Krebs va a funcionar mucho más rápido, a pesar de que sean muchos procesos hasta tener el ATP. Claro, todo se potencia. Acuérdense que cuando hablamos de potencia, estamos hablando de adaptaciones enzimáticas. Entonces, cuando vos empezás a aumentar la concentración enzimática, estás haciendo que todos los procesos se hagan más rápido. ¿Sí? Pero de todas maneras va a ser más largo que la glucólisis. Pero eso no significa que no se haga más rápido. ¿Sí? Ahora, ¿el ciclo de Krebs está relacionado con las actividades de larga duración? ¿O también...? El ciclo de Krebs está relacionado con la vida. Nosotros vivimos en forma aeróbica. Si vos, por ejemplo, tomás cianuro, el cianuro
¿por qué te mata? El cianuro te mata porque te corta la cadena de electrones. Entonces te clavas un vasito de cianuro y en 2 segundos estás muerto, porque te frena toda la cadena de electrones de todas las mitocondrias. Entonces no tenés más energía. Y de forma extramitocondrial no podés vivir. Entonces te morís ahí el toque. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo vos necesitas que funcionen las mitocondrias, ¿no? Entonces, la realidad es que tu vida es mitocondrial, tu vida es aeróbica, tu vida no es glucolítica. Vos con el ejercicio físico le impones un nivel de exigencia para del gasto energético para resintetizar ATP más alto del que el sistema oxidativo es capaz de brindarte en ese corto tiempo. Entonces, por eso accedes a la otra vía, digamos, de función de obtener energía. Pero esa vía no es duradera en el tiempo. Entonces, tampoco vas a poder mantener durante mucho tiempo. ¿Sí? Aquella que mantenés durante mucho tiempo es el sistema mitocondrial. ¿Bien? Bien. Bueno. Ahora, consumo máximo de oxígeno. Esto sería lo mismo, es otra representación que les hice, es otro mismo, es lo mismo, ¿sí? Estos serían los citocromos, esta grandota que está acá, que está dando vueltas, la ATP sintasa, esta sería la citocromo oxidasa, ¿sí? La citocromo C, la coenzima Q, ¿sí? Todo, ¿no? El ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos del consumo máximo de oxígeno? Hablamos de que todo esto pase lo más rápido posible, ¿sí? ¿Estamos? Cuando todo eso va al mango, eso sería el consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando para mejorar el consumo máximo de oxígeno, ¿qué estamos haciendo? Complicándole la vida a las mitocondrias. Estamos haciendo que los ciclos de Krebs funcionen lo más rápido posible. Estamos haciendo que los citocromos y todas las cadenas de electrones funcionen lo más rápido posible. Estamos haciendo que la ATP sintasa labure como loca. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para resintetizar ATP a la tasa energética más rápida que pueda. ¿Sí? Y a su vez va a empezar a transformarse en piruvato por la piruvato deshidrogenasa, que es esa cosa que está acá acostadito. Entonces, la piruvato deshidrogenasa, a su vez, va a estimular otra vez más el ciclo de Krebs. Entonces va a potenciar más la función energética. Entonces, cuando hablamos de trabajar en consumo de oxígeno, es volver loco a las pobres mitocondrias, porque es forzarlas al top. Así trabaja capacidad aeróbica, donde la intensidad del trabajo es mucho más chica. Entonces, obviamente, los trabajos son de más intensidad, las pasadas son de menor duración, las pausas van a tener que ser dentro de una determinada proporción, que suele ser 1-1, 1-2, para favorecer y favorecer que no baje tanto el consumo de oxígeno a lo largo de la pasada, ¿sí? Perdón, de la pausa, ¿no? Entonces, lo que hablamos cuando decimos, bueno, vamos a hacer un estrés metabólico para mejorar es esto, es complicarle la vida a los pobres mitocondrias. ¿Qué va a generar como consecuencia? Que muchas veces los procesos metabólicos no van a llegar a equilibrar lo que vos querés hacer y por lo tanto va a generar una adaptación con un aumento en la densidad mitocondrial. Porque el cuerpo va a decir, bueno, con 1000 no me alcanza, vamos a fabricar 500 más. Entonces va a tener 1500 mitocondrias. ¿Sí? Vamos. Entonces lo que vos buscás es desequilibrar lo que estás teniendo y favorecer, obviamente, el incremento del consumo de oxígeno. Por eso aumenta tu consumo de oxígeno. ¿Por qué aumenta el consumo de oxígeno? ¿Sí? Porque tenés más mitocondria para consumir oxígeno. ¿Sí? Si no tenés más mitocondria, no vas a consumir más oxígeno. No va. Ahora, si de repente hago un entrenamiento de corto, al provocar esto, se produce una biogénesis mitocondrial, se reproduce cantidad de mitocondrias. Claro, la biogénesis mitocondrial es el primer paso adaptativo del sistema oxidativo. Primero hay una biogénesis, después hay lo que se llama una fusión mitocondrial, en donde las mitocondrias se unen para tener que
forma más extensa. Entonces, tener más capacidad de brindar energía y de consumir oxígeno. ¿Sí? Esto va a mejorar la resistencia aeróbica. Sí, obvio. Tal cual. A eso hay que sumarle las adaptaciones que va a tener, obviamente, el músculo, las adaptaciones que va a tener el aparato cardiocirculatorio, las adaptaciones hormonales y las adaptaciones, que son probablemente una de las más importantes, las adaptaciones neurales, en la aplicación de fuerza a partir de la mejora de la técnica. ¿Sí? Ya con la mejora de la técnica, vos vas a mejorar el consumo de oxígeno. Más allá de que no tengas más mitocondrias, vas a consumir menos. Te vas a aprovechar más el oxígeno que consumís. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después cuando veamos neuro. Bueno, entonces, estamos en la misma edad. Fíjense que acá lo que les diferencié con relación a las zonas es que les puse los predominios, que es una gráfica, no es un gráfico específico, sino que es una gráfica que representa el predominio de los sistemas de los sustratos. Entonces, fíjense que cuando estás por debajo del lactato en un trabajo continuo, el principal nutriente son los ácidos grasos. Es el principal. Pero cuando empezás a irte a la zona de mixta o a la zona de entrenamiento de la potencia del sistema energético, como vos lo que necesitas es energía más rápido, lo que aumenta es la glucólisis. Entonces, la glucólisis empieza a aumentarse en relación a la utilización de las grasas. Entonces empezás a romper más glucosa para mantener esa velocidad elevada. Entonces vos en la zona de VO2 prácticamente no utilizás muchas grasas. Bueno, no es que está en cero, ¿no? Es una representación, como les digo. Algo utilizarás, pero no es predominante. La zona de VO2, la zona de potencia es más glucolítica, ¿sí? Por eso en parte tampoco la podés soportar tanto tiempo. La zona de capacidad del sistema es más de la beta oxidación. A medida que vos vayas mejorando el umbral, y el umbral lo vayas corriendo, en este caso hacia la derecha, la tasa de oxidación de grasas va a ir aumentando a velocidad, a un ritmo de carrera más alto. Entonces vas a oxidar grasas corriendo a más velocidad, ¿sí? Y vas a reducir progresivamente el uso más exclusivo de la glucólisis, lo cual es beneficioso, porque te va a permitir mantener durante más tiempo una velocidad, un ritmo de trabajo más alto, con la utilización de las grasas. ¿Sí? Bueno, nada, esto está superpuesto una curva de consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? Entonces vos vas aumentando progresivamente la velocidad y tus mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno va a ir incrementándose progresivamente hasta llegar a un tope. ¿Sí? Después de ese tope vos podés correr más rápido, obviamente, pero tu consumo no sube. Tu consumo se tiende a quedar. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, hasta ahí estamos. ¿Alguna duda? Consulta en YouTube. Sí, profe, una pregunta. ¿Qué es lo que limita la biogénesis mitocondrial? Porque si no, con el simple hecho de entrenar, mejoraría infinitamente. No, porque se observa que cuando vos generás un estrés sostenido durante mucho tiempo, hay una reducción en la concentración de mitocondrias. ¿Sí? Entonces, lo que busca el cuerpo es un equilibrio lo más eficiente posible para aumentar hasta cierto nivel las mitocondrias. Después, toda mejoría del consumo de oxígeno no es metabólica, sino es neural. O sea, vos mejorás tu aplicación neuromuscular de aplicar fuerza para trasladarte a un determinado ritmo. O sea, gastás menos para hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, vos vas a mejorar hasta cierto nivel. Después el nivel metabólico ya no va a mejorar más y vas a depender predominantemente de un mejor aprovechamiento de ese oxígeno que consumís. ¿Sí? Bueno, las mitocondrias tienen una dinámica. No son entes o organelas estancas, sino que tienen una dinámica. Y esa dinámica se basa principalmente en dos grandes procesos. Uno es el proceso de formación, que se da por la biogénesis y la fusión mitocondrial, y otro es el proceso de degradación, porque las mitocondrias no son eternas, ¿ves? Como mucho te duran 7 días. Entonces, no son eternas, entonces necesitas cierta
continuidad en los trabajos de intensidad más alta para mantener una alta tasa de presencia, digamos, a nivel mitocondrial. Entonces vos tenés, por un lado, la formación de mitocondrias, biogénesis, y la función de unirlas, las mitocondrias, para tener un potencial óxido-reducción, o sea, un potencial redox mayor. Y por el otro lado, la fisión mitocondrial es cuando se rompen las mitocondrias, se separan, y cuando se degradan, que es la mitofagia. Entonces vos tenés un constante equilibrio, ¿no? Entonces, a través de los procesos de biogénesis y fusión, las mitocondrias que se forman se unen unas a otras para aumentar la capacidad de síntesis de ATP y mejorar el intercambio de los nutrientes y el manejo de calcio, como les había dicho, que es uno de los recursos que tenemos para bajar los niveles de calcio, aunque no es la más importante. En cambio, cuando las mitocondrias están en más nivel de las que necesitan o son disfuncionales puede ser una persona que tenga enfermedad metabólica, por ejemplo la obesidad, los procesos se invierten. Entonces, en vez de formar y unir, lo que haces es separarlas y romperlas. Eso se llama fisión y mitofagia respectivamente. Y la idea es restablecer la homeostasis metabólica y obviamente mantener la salud mitocondrial dentro de la célula. Entonces tenemos esos 4 procesos. Y el cuerpo se mantiene constantemente en ese equilibrio. ¿Sí? La idea, ¿cuál es? Que va a modificarse para un lado o para el otro, dependiendo, obviamente, de las necesidades metabólicas, ¿no? Siempre buscando promover que haya un pool o una cantidad de mitocondrias óptico. ¿Sí? Pero se maneja entre una cosa y la otra. Entonces, las mitocondrias tienen un ciclo de vida tradicional. ¿Sí? ¿Cuál es el ciclo de vida tradicional? Bueno, el ejercicio físico genera señalizadores que vimos en las primeras clases. Uno de esos señalizadores termina activando la PGC1-alfa. La PGC1-alfa es una molécula de señalización intracelular que ingresa al núcleo, en este caso las células musculares, y activa los factores de transcripción. TF significa factor de transcripción. Ese factor de transcripción lo que hace es transcribir los genes relacionados con la síntesis de mitocondrias. Las mitocondrias tienen su propio ADN, el ADN mitocondrial, pero con ese ADN mitocondrial no se forma una nueva mitocondria, necesita el del ADN de la célula huésped, ¿sí? O sea, de la célula donde está metido. Y la unión entre esos dos es lo que termina formando una nueva mitocondria. ¿Sí? Entonces, las proteínas de origen nuclear recién expresadas se importan y luego luego a las mitocondrias. Entonces, esas proteínas nuevas que se van formando terminan formando mitocondrias, una biogénesis mitocondrial, o puede ser también que se formen las enzimas que están adentro, ¿no? Y después, lo que sucede es que esas mitocondrias, que ya existen nuevas mitocondrias, biogénesis mitocondrial, se fusionan. Entonces, tenés proteínas que se encargan de unir a esas mitocondrias. Esas mitocondrias unidas van a tener una cresta, una longitud de las crestas mitocondriales mayor, y por lo tanto va a tener mayor capacidad redox. ¿Sí? Ahora, si esas mitocondrias son disfuncionales o exceden los requerimientos energéticos, lo que sucede es que, o también lo que puede pasar es que se forman especies reactivas de oxígeno, ¿sí? O radicales libres. Yo creo que le dije radicales libres. Esos radicales libres se forman a partir de ese oxígeno que habíamos dicho, que no va por la citocromo oxidasa para formar ATP, sino que ingresa por otras partes de la membrana y que directamente hay enzimas que le clavan el electrón. En vez del electrón unirse al hidrógeno, ese electrón se une directamente al oxígeno. Entonces ese oxígeno queda con un electrón impar dándole vuelta. Entonces, como queda con un electrón impar, esa molécula de oxígeno quiere ir a buscar otro electrón para parearlos, o sea, volver a generar un par de electrones. Y esa sustancia, que es un radical libre, o especies reactivas de oxígeno, es muy reactiva, por eso se llama especie reactiva de oxígeno. Y lo que hacen es lesionar las membranas, ¿sí? Porque lo que hace es sacarle un electrón a los ácidos grasos
insaturados o poliinsaturados que están en las membranas celulares. Entonces lo que hacen es lesionar las membranas. Y al lesionar la membrana produce alteraciones en la membrana, ¿sí? Pero bueno, cuando el sistema mitocondrial está acelerado, es tanto el oxígeno que entra que forma más radicales libres. Entonces son más radicales libres, terminan lesionando las mitocondrias. Esas mitocondrias primero se dividen, o sea, hacen el proceso de fisión, la ruptura, y después de eso, los lisosomas, ¿se acuerdan que habíamos dicho al principio de las clases? No de esta clase, sino en la primera clase, que nosotros tenemos como un aparato digestivo en nuestras células que se llaman lisosomas. Lo que hacen los lisosomas es degradarlos y van liberando los aminoácidos. Los aminoácidos que sean útiles de la mitocondria los liberan, ¿sí? Y esos aminoácidos pueden ser útiles para o fuente energética o plasticidad, o sea, formar nuevas mitocondrias, nuevas proteínas, ¿sí? Entonces ese es el ciclo normal y tradicional que tienen las mitocondrias. Disculpe, recién se me trabó acá el Zoom. ¿Podría repetir a partir de las especies reactivas de oxígeno cuando se degrada la...? Las especies reactivas de oxígeno son moléculas de oxígeno que tienen un electrón dándole vueltas impar. Entonces la idea es que sean pares, vayan de a pares. Entonces cuando se carga con un electrón y le falta un electrón, lo que va a hacer esa especie reactiva de oxígeno es ir a buscar ese electrón. Entonces, ¿cómo hace? Se lo roba a otra molécula. Y ese robo, por lo general, es a los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Al sacarle ese electrón, esa molécula de ácido graso, que por lo general forma parte de las membranas, se rompe. Entonces genera lesión en esa membrana y genera alteración en la estructura, digamos, de esa estructura donde esté, en la organela que esté, ¿sí? Y una de las consecuencias es que tiende a generar degeneración en la misma mitocondria, ¿sí? Entonces, se empiezan a separar las mitocondrias, se produce el proceso de fisión, y después del proceso de fisión se produce la degradación. La degradación se llama mitofagia. Y esa mitofagia se hace en los lisosomas, ¿sí? Bueno, esas proteínas de fusión lo que hacen es, como les dije, unir las membranas internas y externas y hacer uniones intermitocondriales para favorecer el intercambio de las mitocondrias. Y eso lo que hace es favorecer el acoplamiento eléctrico, o sea, ese estado de oxidorreducción. Y a su vez promueve el intercambio entre mitocondrias, del ADN mitocondrial, de las proteínas, de los metabolismos y otras proteínas que estén alrededor, digamos, de la mitocondria para poder aumentar la oxidación. Las que son dañadas o están disfuncionales, dañadas hace referencia a que están dañadas por estas especies reactivas de oxígeno, ¿no? O son disfuncionales, se someten a fisión. También por determinadas proteínas que son derivadas de las mismas mitocondrias, se separan, se empiezan a degradar por medio de la mitofagia dentro de los lisosomas y se eliminan, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta ahí? Profe, la única duda que tengo es en los elementos esenciales del sistema mitocondrial, el conjunto óxido-reducción era cuando se oxida o consume un electrón. El sistema de oxidación y reducción, que se llama sistema redox, es cuando se intercambia, sí. Cuando vos cedes un electrón, se llama oxidación. Y cuando vos aceptás el electrón, se llama reducción. ¿Sí? El sistema común se llama oxidorreducción. Bien, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Vale. ¿Por qué cuando se habla del consumo máximo de oxígeno se dice que tiene un gran componente genético? O sea, ¿cuál es la explicación fisiológica de ese